Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Una serie nueva acerca de cómo hacer discípulos, acerca de un principio, a mi criterio, que las iglesias hoy, las iglesias actuales han menospreciado, y es el mandamiento del Señor, es la comisión del Señor. Si bien la iglesia como comunidad tenemos muchas responsabilidades, no solamente esta se le llama la gran comisión, y me gustaría que entendamos lo que implica la gran comisión, que entendamos la importancia de la gran comisión, y la gran comisión es ir a hacer discípulos. Así que, hermano, quiero invitarlo a que primero, antes de empezar, invitarlo a que usted esté ahí conmigo y vea cómo el Señor empieza hablando en el libro de Mateo 28, 19 y 20. Un capítulo o un versículo, dos versículos que todos nosotros deberíamos de sabernos de memoria. Si usted tiene su Biblia, vaya a Mateo 28, 19, 20. Yo se lo quiero dar también. Y la Biblia dice: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas que yo les he enseñado. Eso es lo que dice. Este mandamiento, quiero primero romper algunos esquemas, quiero enseñarle un poquitito acerca de lo que es el discipulado, y vamos a tener una enseñanza bastante teórica, pero creo que con una aplicación práctica para su vida. Así que invitarlo a que esté chispa. Si hoy trajo donde anotar, creo que lo va a ocupar. ¿Cuántos de aquí o de los que están en casa hoy están recibiendo discipulado? ¿Cuántos están recibiendo un discipulado? Si usted no está recibiendo discipulado, quiero decirle que como iglesia creemos que esto es fundamental. Y si usted está dando o recibiendo un discipulado, usted necesita hoy sacar notas. Necesito que los discipulados entiendan lo que se va a predicar. Y si usted no lo está dando hoy, igual quiero que sepa que usted va a tener que dar discipulado. Primero, el mandamiento de ir a ser discípulos fue un mandamiento dado a todos los creyentes. No hay una alternativa. No hay una forma que yo diga: es que a mí no me gusta ser discípulos, es que no me parece, es que no creo, es que no quiero. Mi hermano, el ir a ser discípulos es una comisión que Dios le dio a los creyentes, donde yo tengo la responsabilidad de acudir a ese llamado de Dios, y no hay forma en que yo pueda saltarme, brincarme o evadir la responsabilidad que Dios puso en nosotros. Voy a repetir lo que acabo de decir. Nadie puede decir que no está participando en el proceso de Dios. Hacer discípulos no es una metodología, aunque las iglesias lo llevan a metodología para cumplir con el mandamiento. No es un estilo, no es una forma, es un mandato. Es una obligación, es una responsabilidad, es algo que el Señor instituyó en usted y en mí, para que usted y yo entendiéramos que es nuestra responsabilidad el discipulado. Y el discipulado
cuando entramos en Mateo 28, el discipulado incluye básicamente 3 partes. Número 1, ir, es una invitación. El Señor te invita a participar y a atender lo que el Señor está llamando a que nosotros vayamos a hacer. Y lo vas a ver cuando entremos a la prédica y vamos a ver que el Señor, esa era la forma que Jesús mismo estando en tierra, Él siguió sus propios principios que Él le delega a los apóstoles o a los discípulos que sigan haciendo. Entonces, primero, el Señor nos hace una invitación. Segundo, el Señor produce una transformación a través del discipulado. El discipulado nos lleva a vidas transformadas. Por eso la palabra dice, id y haced discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. ¿Qué es el bautizo? Es pasar de muerte a vida. Es que mi vida sea transformada de una vida que no vale nada, que no tiene nada, que no recibe nada, que está atada al pecado, que vive en muerte. Y el Señor quiere a través del bautizo meternos a las aguas y sacarnos siendo personas nuevas. El Señor quiere transformar tu vida, mi hermano. Y yo no sé si usted me está escuchando, pero yo le digo amén a eso. Yo quiero que mi vida sea transformada. Si usted ha recibido transformación de vida en Cristo Jesús, usted tiene que decirle amén a eso. Señor, gracias por transformar mi vida. Pero lo más lindo, quiero decirle algo que a mí me conmueve el corazón. Señor no tenía. Señor viene y muere en una cruz, y el Señor en gracia nos levanta vida y nos mete en una condición de hijos y de salvos. Y eso conmueve mi corazón. Pero el Señor no se quedó con eso, mi hermano. Y eso es lo que más cala en mi vida. ¿Sabe por qué? Dios solo tenía que salvarnos. Dios no tenía que hacer nada más. No, mentira, no tenía. Decide en soberanía mostrarnos su amor en gracia y salvarnos. Y Dios no tenía que ir más allá, pero sin embargo, el Señor es tan bueno y su gracia es tan abundante que el Señor decide hacernos partícipes de su plan perfecto. ¿Está conmigo, mi hermano? Dios decide involucrarte a ti y a mí en la obra de Dios. No tenía que hacerlo. ¿Qué valemos usted y yo? Mi hermano, yo no estoy aquí porque yo haya hecho méritos. Ninguno ha hecho méritos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ni usted ni yo merecemos estar aquí. Y Dios no solo nos dio la posibilidad de estar aquí, Dios quiere que te incluyas en su plan perfecto. Y Dios quiere usarte. Y si usted ha servido al Señor en cualquier área, usted se dará cuenta que no hay nada más gratificante. Y usted no encuentra en ningún otro lugar de su vida, ningún trabajo, ningún matrimonio, ni en ningún otro lado va a encontrar propósito como sirviendo a Cristo. Cuando usted ora por alguien y usted ve que esa persona pasó de tinieblas a la luz, usted dice, ¡wow! ¡Wow! Dios me está usando. Cuando usted ve que una persona llega a la iglesia y llega triste y usted la recibe con una sonrisa y cambia su semblante, usted dice, wow, fui creado para esto. Este es mi propósito. Esto es lo que Dios está haciendo en mi vida. Así que el discipulado incluye 3 cosas. Número 1, incluye una invitación. Número 2, incluye un compromiso y una transformación. Y número 3, incluye una participación. Quiero invitarlo a que vaya conmigo rápidamente. Hoy vamos a usar mucha Biblia. Hoy vamos a brincar de temas bíblicos para poder ilustrar esta historia de la mejor forma, porque los discípulos cuentan sus perspectivas en sus diferentes evangelios acerca de esta obra de discipulado que el Señor hace. Así que quiero invitarlo a que vaya a Mateo. Vamos a empezar con la perspectiva de Mateo, porque ese va a ser nuestro versículo base. Mateo 4 a partir del versículo 18. Dice el versículo 18: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Ojo el llamado. Ese va a ser nuestro versículo base, el 19. Ya vamos a seguir leyendo. Pero ojo el llamado. El Señor les dice, vengan, una invitación. Vengan, salgan de lo que están haciendo, únanse a mí, síganme, porque aquí viene la clave. ¿Qué es el discipulado? ¿Qué es el discipulado? Discipulado es
el discipulado no es una palabra exclusivamente cristiana. Usted puede ser discipulado por otra persona o puede ser discipulado por algo. No necesariamente alguien, puede ser por algo. Porque lo que yo sigo, eso es lo que a mí me discipula. Discipulado es seguir a alguien o seguir a algo. Si usted sigue a alguien que no es Cristo, usted está siendo discipulado, pero no está siendo discipulado por Cristo. ¿Cómo sabe uno si uno es discipulado? Muy sencillo. Métase a sus redes sociales. Lo que usted más habla, lo que usted más comparte, lo que usted más atiende o lo que usted más ve, es lo que lo discipula a usted. ¿Ok? Del tema que usted más trate, es lo que usted lo discipula, porque es su primer lugar, es lo que usted sigue. Hay gente que pasa todo el día viendo noticias, las noticias te discipulan. Hay gente que pasa todo el día enseñando lo que entrena, tu gimnasio, tu cuerpo, es lo que tú sigues. Hay gente que pasa todo el día hablando de sus relaciones, eso es lo que sigues. Hay gente que nada más publica cosas de su trabajo, eso es lo que sigues. Aquí el Señor, aunque el discipulado no es una metodología, el Señor decide establecer personas para que nos enseñen cómo es el caminar cristiano. Eso fue lo que el Señor le dijo a los discípulos. Pero un buen discipulador no se queda con el hecho de que usted siga hombres. Aquí en esta iglesia no vamos a enseñarle a usted a que siga hombres, porque hoy estoy yo aquí, mañana yo le puedo fallar a usted. Y usted no puede bajar su fe o aumentar su fe por lo que yo haga, porque usted no me sigue a mí. Todos seguimos a Cristo. Un buen discipulador es aquel que se va detrás de Cristo. Mi hermano, nuestra mirada tiene que estar siempre puesta en Él y no en los hombres. Si bien un hombre o una mujer puede ser el instrumento de Dios para que tu crecimiento, y esa es la forma en que el Señor lo destinó, que sea esa la forma, no quiere decir que nosotros sigamos hombres. Nosotros nos sujetamos a la medida en que esa persona se sujeta a Cristo. ¿Está conmigo, hermano? Ok. Entonces, versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ojo cómo se actúa cuando el Señor te hace un llamado. Al instante. Al instante. Usted actúa porque usted sabe quién lo está llamando. 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ahora, quiero hablarle de la historia que pinta Mateo. Mateo, usted sabe que es uno de los discípulos del Señor, que más adelante es reclutado en parte de ese proceso en que el Señor empieza a llamar personas y Mateo atiende el llamado de Dios. Mateo no estuvo presente en esto. Mateo relata su perspectiva de cómo vio ese llamado que el Señor empieza a hacer en sus discípulos. De hecho, usted lee el capítulo 4 y pasa por las tentaciones de Jesús, empieza el ministerio de Jesús, y una vez que el ministerio empieza, el Señor empieza a llamar personas a que lo acompañen, porque esa es parte de la forma en que Él diseñó de cómo se iban a llevar a cabo su voluntad. Entonces, el Señor viene y empieza a hacer un llamado. Pero los otros evangelios cuentan otros detalles que tal vez Mateo pasó por alto porque no consideró que eran importantes. Pero en los otros evangelios usted se va a encontrar con información suficiente para comprender qué era lo que el Señor nos quería enseñar en esta historia. Quiero invitarlo a que vaya a Juan 1:35 al 36. Y mientras voy, quiero contarle. Pareciera, cuando usted lee la historia en el evangelio de Mateo, pareciera como que el Señor iba caminando por el mar de Galilea y se encuentra gente random, se encuentra gente ahí común y corriente y empieza a hacer un llamado a lo loco. Y empieza a decir, hey, ustedes dos síganme, hey, ustedes dos síganme, usted tal vez no, usted tal vez no. Y el Señor empieza, parece eso. Pero yo quiero decirle, Juan viene y nos da una luz distinta de cómo fue ese llamado. Dice Juan 1:35 y 36, al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Hay un momento.
Todo ese capítulo habla de 3 Juanes. Necesito que entendamos de quién estamos hablando. Número 1, este libro lo escribe Juan el discípulo. Pero Juan es el discípulo que da más detalles de este profeta llamado Juan el Bautista. Entonces Juan viene y está hablando, está narrando su historia, su versión de cómo estaba Juan el Bautista y empieza a dar unos detalles. Y aquí cuando dice el siguiente día otra vez estaba Juan, este era Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: he aquí el Cordero de Dios. Si usted está apuntando, aquí va con la primera característica de un discípulo. Un discípulo siempre apunta a sus discípulos a Cristo. Siempre. Viene Juan y Juan, este hombre de Dios, el Señor mismo dijo: hombres, el hombre más grande que ha habido en la historia es Juan el Bautista. Y Juan lo que hizo no fue que se ostentó un título, sino Juan entendía que sus discípulos no le pertenecían a él, le pertenecían a Cristo. Así que siempre que él los apunte a Cristo, él está haciendo su rol como discipulador. Así que discipulador, anote eso, porque usted le va a tocar discipular en algún momento. Un discípulo hace que sus discípulos apunten a Cristo. 37, y lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y viene el Señor y les vuelve a hacer la invitación: vengan y vean. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, y antes de pasar, vea qué interesante, ya el Señor conocía a Andrés. Ya el Señor conocía a Andrés. Ya el Señor sabía quién era Andrés. Pero le quiero decir algo que tal vez usted no ha podido inferir, y quiero dejarle algo que el Señor, en medio del estudio, el Señor me muestra y lo sentí del Señor. Muchos teólogos, muchos concluyen: solo había una forma de que Juan supiera cómo había pasado esto. Juan era uno de esos otros 2. Juan era uno de los 2 discípulos de Juan el Bautista. Entonces quiere decir, el Señor ya conocía a Andrés y a Pedro su hermano. El Señor ya conocía a Juan y conocía a su hermano. Así que en ese momento viene Andrés, y Andrés hace lo que un buen discípulo hace, y va donde su hermano Pedro y le dice: hemos hallado al Mesías. Y empieza a proclamar el evangelio. Y hoy quiero dejarle algo también. ¿Qué necesita usted para ser discípulos? Usted solo necesita 3 cosas: una vida quebrada, una vida sucia, que hemos caminado en el mundo, una transformación poderosa que hizo Cristo Jesús en su vida, y un testimonio de cómo su vida pasó de muerte a luz. No ocupa un seminario teológico, no ocupa mucha Biblia, no ocupa saber un montón de cosas de la iglesia, ocupa predicar lo que sucedió en usted. Andrés acababa de tener un encuentro con Jesús y nada más le dice: ¿sabes qué? Encontré al Mesías. Un buen discípulo comparte el evangelio. Un buen discípulo comparte el evangelio porque entiende que esa es su responsabilidad. ¿Dónde lo comparte? Donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Mis hermanos, yo quiero hacerle una invitación hoy, una pregunta. ¿Usted ora por la gente de su casa? ¿Ora por su familia? ¿Ora por los inconversos de su casa? ¿Ora por sus primos? ¿Ora por sus tíos? Y voy con la segunda. ¿Usted va y les comparte el evangelio? ¿Les muestra la transformación de vida que sucedió en usted? Ayer hablaba con un chico de aquí de la iglesia y le decía: ¿sabe qué es lo único que ocupas para predicar de Cristo? Tu testimonio, porque usted sabe quién fue usted. Usted fue una persona violenta, usted fue una persona agresiva, vino Cristo a tu vida y ahora sos una persona dulce y llena de amor. Imperfecto, sí, pero ahí se ve la transformación de Cristo. Mi hermano, no se calle.
No se calle, predique el evangelio, no tenga temor, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es poder de Dios. Hable la palabra de Dios, lleve el evangelio. Dios te puso en un trabajo. ¿Sabes por qué Dios te puso en un trabajo? No para hacerte millonario, no para sacarte de tu propósito en Dios, para que usted lleve luz a ese lugar de trabajo. Para eso Dios te sembró ahí. ¿Sabes para qué Dios te puso en una familia? O tal vez sos el primer cristiano en esa familia, para que sea luz para tu casa. Dios te apartó para que sea luz. Y esa luz, no, yo necesito entender que hay una responsabilidad sobre mí. Yo soy el que tiene que ir, yo soy el que tiene que salir, yo soy el que tiene que hablar, yo soy el que tiene que dar testimonio de la vida transformada por medio de Cristo Jesús. Siga conmigo. ¿Está conmigo, mi hermano? Ok. Entonces viene Andrés, comparte el evangelio con su hermano, entiende que era el tiempo de compartir el evangelio. Y versículo 42, y le trajo a Jesús. Vea, yo tengo eso subrayado en mi Biblia. Me conmueve, me conmueve. Un buen discipulador es una persona que lleva a sus discípulos a Cristo. Eso, a veces cuando nos toca compartir la fe en la iglesia, yo no sé si a usted le ha pasado, a veces el Señor pone personas en uno. A veces yo me meto a Facebook o a WhatsApp y le escribo a alguien y le digo, ¿sabes qué? El Señor me puso invitarte a la iglesia. Y no es porque no tenga el tiempo de ir a compartir con esa persona. No es porque, y hay gente que se ofende, es que solo me llaman para invitarme a la iglesia, solo me comparten para invitarme a la iglesia. Sí, mi hermano, porque sabe que lo amamos tanto que lo que queremos es traerlo a usted a Jesús. Un café lo puede hacer cualquiera. Una salida la puede hacer cualquiera. Y no estoy diciendo y ni estoy menospreciando formas, porque hay que manifestarle el amor a la gente. Pero llevarlo a Cristo es más importante que un café, que una salida. Hablarte de quién es Jesús es más importante. Eso sí manifiesta una vida de una persona que ame a su prójimo. Así que lleve a la gente a Cristo. Y mirándole, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, piedra. Quiero invitarlo ahora sí a que siga. Vamos a ir ahora al libro de Lucas, porque Lucas nos da otra perspectiva acerca de esta escena tan linda de cómo el Señor empieza a llamar a sus discípulos. Lucas capítulo 5. Mientras usted va, darle ahí un par de notas si usted está apuntando. Número 1, discipular no es saberlo todo. Discipular no es conocerlo todo. A veces tenemos una expectativa demasiado alta de nuestro discipulador. Discipular no es la persona que tiene todas las respuestas. Discipular es alguien que te ama y alguien que te apunta a aquel que tiene todas las respuestas. No es saberlo todo. Usted no puede tener y ponerle esa carga a las personas que están trabajando con usted, porque esa carga nunca se va a cumplir. Usted tiene que reconocer en la persona que Dios puso para que lo discipulara a usted, una persona que ama al Señor, que modela a Cristo y que me guía a ser mejor en Cristo Jesús, a crecer en Cristo. Ese es un buen discipulador, no el que se las sabe todas. Nadie se las sabe todas. Nadie tiene todas las respuestas. Pero conocemos a aquel que es la verdad, y en la verdad están todas las respuestas. Seguir el modelo de Jesús no es suplantar a Jesús. Nadie puede suplantar a Jesús. Yo creo que muchas veces como cristianos tratamos de suplantar a Jesús. Tratamos de ser nosotros salvación. Tratamos de nosotros arreglarle la vida a la gente. Nosotros no podemos arreglarle la vida a nadie. Usted no puede arreglarle la vida a nadie. Pero usted conoce a aquel que sí puede arreglar la vida. Usted conoce a aquel que puede transformar la vida. Usted conoce a aquel que puede sacar a una persona en cautiverio a libertad. Así que seguir a Jesús no es suplantar a Jesús. Seguir el modelo de Jesús no es suplantar a Jesús. Tenemos que seguir apuntando a Jesús. Lucas 5:11, vamos al versículo 5. A partir de... Bueno, voy a empezar en el 1, pero vamos a empezar a estudiar el 5. Entonces aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, es el mismo que el mar de Galilea, es el mismo mar de Galilea.
El gentío se acolpaba. Entonces ya empezamos a ver la historia de una forma distinta. No eran solo los discípulos ni que solo Jesús andaba por ahí paseando. Jesús ya les conocía. Jesús, la mayoría de teólogos concuerdan que Jesús había estado ahí meses. Y Jesús un día se acerca al mar y había un gentío de personas. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y yo quiero que se empiece a imaginar esta escena. Jesús está en la playa, está predicando, el mar detrás, una escena preciosa. Yo no sé usted, a mí me hubiera encantado haber estado ahí, Jesús enseñando. Y por la misma forma geográfica de donde estaban, yo me imagino que esa multitud, ya Jesús era conocido, ya habían escuchado de él, esa multitud que se estaba agolpando, quizá muchos no veían, quizá muchos no escuchaban. Entonces el Señor ve barcas y le dice a uno de los pescadores: saca tu barca, y viene y saca la barca y utiliza la barca como plataforma para empezar a predicar, y continúa enseñando. Y llega el versículo 3 y el Señor viene y les dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase en tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, a este Pedro, que ya le conocía: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: maestro, ojo, ya sabía que era un rabino, le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Oh, qué interesante. Un experto en su trabajo se encuentra con un rabino, con un maestro, que Pedro no había tenido la total revelación de quién era Jesús. Había escuchado a su hermano Andrés, pero no había tenido la revelación total de quién era este Jesús. Y este maestro, que era una persona de letras, de estudio, le dice: Pedro, tú que eres experto, que naciste en el mar, que fuiste criado en el mar, que ya sabes pescar, que le has dado y le has dado y le has dado y no has logrado sacar nada, vamos a ir otra vez a echarlas. Y aquí viene una característica del discípulo. El discípulo no se mueve por emociones, ni se mueve por lo que sus ojos naturales ven, se mueve por obediencia. Pero dijo: voy a hacerlo. No siento ganas, estoy cansado. Ojo, hermanos, estoy cansado. Ya lo intenté y no pude, pero yo te voy a obedecer. ¿Cuántos se identifican con eso? Es tiempo de que entendamos que si usted es un hijo de Dios, usted se tiene que mover por convicción y no por emoción. Usted se tiene que mover por obediencia y no por lo que usted siente. Y si usted es un verdadero discípulo, usted atiende al llamado de Dios, atiende a su fe, atiende a lo que el Señor le está dando en convicción. Versículo 6: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y se rompía. Yo no sé cuál era el tamaño de esos barcos, yo no lo sé. Hay estudios y hay varias posturas. La Biblia no indica exactamente cuál es el tamaño. Pero si usted se ha montado en un kayak, 2 peces no hunden un kayak, mi hermano. Se ocupan muchos peces para hundir un kayak. Imagínense la cantidad de peces que habían pescado ese día. Y sacaban las redes. Y sorprendidos de la cantidad de peces que tenían en ese momento, ellos suben los peces y el barco se empieza a hundir. Y igual tenían un montón de peces. Y llaman otra barca y le dicen: hey, vengan, ayúdennos. Necesitamos que sacar todo esto que acabamos de pescar. Y entran los peces en la segunda barca y la segunda barca se iba a hundir también. Y a cuentagotas estos hombres logran sacar la barca, en un tema donde se muestra la soberanía de nuestro Dios. Y guarde eso: Dios sabe el tiempo, la forma y el lugar para mostrar su gloria. Dios tiene un tiempo, una forma y un lugar. ¿Tu oración no ha sido respondida hoy? Dios tiene un tiempo, una forma y un lugar para revelar su gloria. Escúchame, Dios tiene un tiempo, una forma y un lugar. Versículo 7: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús,
diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Si usted está notando ahí, punto que sigue: un discípulo es una persona que comprende frente a quién está. Un discípulo es una persona que comprende frente a quién está. Quiero contarle algo muy rápido. Ayer, yo todos los días, ahorita mi hija, como es tan pequeña, está en el proceso de aprender por repetición. Todos los días le hacemos una rutina, todos los días le enseñamos lo mismo. Todos los días oramos con ella antes de comer. Ya le logramos enseñar a que pusiera las manos así. Ya le enseñamos a que dijera amén. A veces lo dice, a veces no. Pero ella se sienta en la mesa y le hemos ido enseñando cómo actuar en repetición. Y el otro día estábamos un poco en carreras, la sentamos ahí para comer y oro yo con ella, y cuando termino de orar el Señor empieza a poner algo en mi corazón y el Señor me dice: ¿por qué estás orando? ¿Porque es lo correcto? ¿Porque es lo aprendido? ¿O porque realmente estás agradecido porque yo proveí algo para tu casa? Y eso empezó a confrontar mi vida, porque muchas veces actuamos simplemente en forma robótica. Cuando usted tiene muchos años en el Señor, usted empieza a actuar nada más porque es lo que le enseñaron y es como usted se mueve. Pero tenemos que volver a reconocer quién es el Señor. Pedro vivió y se dio cuenta: ese es el Señor. Y el segundo punto que te doy de este mismo versículo es: un discípulo no solo reconoce quién es su Señor, reconoce cuál es su condición. Señor, no soy digno de ti. ¿Cuál es tu condición delante del Señor? Ni usted ni yo somos dignos de estar aquí. Ni usted ni yo somos dignos de estar en su presencia. Ni usted ni yo somos dignos de atender a su llamado. Ni usted ni yo somos dignos. No hemos hecho nada que nos haga merecedores. Y si algo hemos hecho y hemos logrado, ha sido por el talento que Él mismo nos ha dado. O sea, usted y yo no somos dignos de nada. Si usted vive reconociendo al Señor por quien es Él, y vive reconociendo quién es usted y de dónde te sacó el Señor, tu vida espiritual va a crecer muchísimo. Muchísimo. Vas a empezar a vivir un avivamiento, porque humildad va a empezar a llenar tu vida. Un verdadero discípulo es una persona humilde. Y es humilde porque entiende quién es el Dios al que sigues y quién eres vos como persona. Versículo 9. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Un discípulo es una persona que vive con temor a Dios. Versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temáis, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ya con esto voy a ir cerrando. Le voy a pedir a los de alabanza que pasen. El Señor viene y nos empieza a hablar de su soberanía. Y el Señor viene y nos hace una invitación. Y yo creo que hoy Dios te hace una invitación a seguirle. Hay mucho creyente, entre comillas, que le conoce, que ha escuchado de Jesús. Hay muchos hombres como el joven rico que escucharon el llamado del Señor diciéndole: deja todo y ven. Y no quiso atender. Con estos hombres no fue diferente. Ellos estaban en el pico más alto de su desarrollo profesional. Estaban en una pesca que quizá los iba a llevar a una posición totalmente distinta. Su empresa pesquera, con la venta de la cantidad de peces que ellos habían logrado, iba a llevar al nuevo nivel. Estaban en la mejor posición. A veces creemos que el llamado de Dios es estar en la basura y atender a un llamado porque es la única alternativa que nos queda.
Y usted ve la condición de los discípulos, y había unos que estaban en lo mejor de su posición profesional, y el Señor los llama ahí. Dios sabe un tiempo, un lugar y una forma en cual Él se revela. Yo creo fielmente que ese tiempo es hoy, esa forma es aquí en medio de la iglesia, y ese lugar es aquí, que Dios te está llamando. Quizá hay alguno que va a empezar a poner peros al llamado de Dios. Le va a decir: Señor, es que ahorita me está yendo tan bien en el trabajo. O Señor, es que necesito atender mi familia. Juan y Jacobo estaban ahí con su papá, lo dejaron tirado el negocio familiar, dejaron tirado la heredad, dejaron tirado la pesca, le dejaron el trabajo solo a él, tomaron sus cosas y se fueron. Y yo me imagino, la Biblia no lo narra, pero algunos de estos hombres probablemente también tenían familia y tuvieron que dejar cosas para seguir a Cristo, en un llamado, convencidos de que estaban haciendo lo correcto. Ya ellos le conocían, ya ellos habían escuchado de un Jesús, pero era tiempo de atender a su llamado. Un verdadero discípulo entiende que no puede caminar tras la bendición. Muchas veces la gente va a la iglesia a ver qué la iglesia te puede dar, a ver cómo la iglesia te puede ayudar, a ver cómo el Señor puede transformar mi condición, puede sacarme de una enfermedad, y buscamos la bendición. Pero se nos olvida el proveedor de la bendición. Quizá más de uno hoy, quizá más de uno en su casa, quizá usted se quedó en su casa pensando en la bendición que usted tiene. Pero mi hermano, es tiempo de dejar de buscar la bendición y atender el llamado del Dios proveedor de toda bendición. Y sabes, Dios es tan lindo que Dios va a proveer todo lo que necesitas. No te va a dar caprichos, porque el Señor no es un papá que malcría. Dios va a proveer todo lo que necesitas, pero mi mirada no puede estar puesta en que el momento donde ya el Señor me supla, ahí sí, Señor, te seguiré. Porque lo que quiere seguir es la bendición, es la provisión, y no a Dios. Y más de uno, sé que así va a ser, más de uno va a decir: ¿y qué hay de mí? ¿Y qué pasará conmigo? Es que ahorita no puedo. Y tal vez eso está pasando por tu mente ahorita. Es que ahorita no tengo tiempo, es que no puedo, es que tengo algo importante, es que tengo que cerrar esto, y cuando lo cierre te seguiré. Sí, Señor, pero es que tú no sabes la condición que yo estoy teniendo ahorita. Señor, es que no soy digno. Señor, es que no puedo. Señor, es que tú no sabes lo que he hecho. Yo fielmente creo que el Señor va a confirmar esa palabra en tu corazón. Y al Señor no le importa lo que hayas hecho. Al Señor le importa lo que vas a hacer ahora. El Señor no vino a transformar a aquel que ya fue transformado. El Señor vino a transformar a aquel que no lo ha sido, aquel que aún sigue pegado, aquel que aún está duro y rígido. ¿Qué tipo de vida quieres tener? No importa tu edad. Mírame, no importa tu edad. No importa tu edad. ¿Quieres vivir siempre con ese odio? ¿O con ese rencor? ¿Qué va a pasar cuando te cases algún día? ¿Vas a tratar a tu esposa con odio? ¿Con rencor o con violencia?
que el día que te fallen nunca los vas a volver a perdonar, ni les vas a volver a hablar. Esa es la vida que el enemigo planeó para ti, pero no lo que Dios planeó para ti. Dios planeó una vida de amor. Dios planeó una vida de paz. Dios planeó una vida de gozo. No importa si son 10 años, 20 años o 50 años. Cuando usted entra en Cristo, tu vida es transformada para siempre. Todas las cosas en Él son hechas nuevas. Todas. Y el llamado se atiende con inmediatez. Voy cerrando con esto, 2 cosas. 1, pareciera que los discípulos dejaron mucho por una promesa de nada. Pero cuando usted está en el lado en el que usted no conoce a Cristo, sé que esta es la perspectiva. Dejaron negocios, familia y cosas por una promesa que quién sabe qué es lo que va a pasar a futuro. Pero cuando usted entra a Cristo, cuando usted entra en Cristo, usted sabe que más bien fue lo contrario a la invitación del Señor. El Señor sabía que no tenías nada, nada útil, ni nada increíble, ni nada que podrías disfrutar ni gozar el resto de tu vida. Pero cuando atiendes el llamado de Dios, te das cuenta que el que lo tiene a Él lo tiene todo, dice la palabra, y lo empiezas a recibir todo y a experimentar todo. ¿Sabe cuál fue la promesa de Dios? Estos hombres vieron la pesca y el Señor les hace una comparación y les hace: ustedes van a ser pescadores de hombres. Y yo sé que de una u otra forma ellos dijeron: wow, si Dios puede hacer esto con peces, ¿qué no podrá hacer conmigo? ¿Qué no va a lograr a través mío? ¿Cuántos hombres vamos a poder pescar? Y quiero cerrar con las palabras de Pablo en el libro de Filipenses. Vaya conmigo. Filipenses capítulo 3, versículo 8-9. Un hombre perseguidor de la iglesia, que creía que tenía todo, tenía nacionalidad romana, tenía un buen trabajo, tenía honor, tenía fama, tenía una posición. Se le aparece el Señor, le hace una invitación, transforma su vida. Y este hombre, en su vida transformada, viene y da estos 2 versículos. Versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Todo es una pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Todo es basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Wow. Cierra tus ojos. Vamos a empezar a orar. Con eso podemos ir despidiendo la transmisión. Que el Señor le guarde. Nos vemos la otra semana en casa. Cierra tus ojos.